El domingo pasado una publicación de La Nación, pedida por La Nación, muestra un nivel de discriminación con respecto a la pobreza, que tenemos los argentinos con respecto a la pobreza. Y queríamos consultarle a Pablo Galló si esto es así. Pablo, usted lo conoce, es director ejecutivo del CIPE, una persona que ha trabajado y ha permanecido permanentemente atento a todas las variables económicas para determinar los índices de pobreza, sea tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Han realizado estudios que no han sido rebatidos absolutamente por nadie, y quien se animó a hacerlo quedó total y absolutamente descolocado, porque los estudios son serios y responsables. Y queremos preguntarle cómo ve esto. Pablo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, Ricardo. ¿Cómo ves esto? En lo personal, cuando yo leí esa mañana la nota de La Nación, me pareció inoportuna de entrada. Leer algo así era totalmente inoportuno con los datos que existen en este momento de pobreza e indigencia nacional. O sea, un fenómeno creciente, y como respuesta me pareció hasta perversa. Hasta perversa, y aparte perversa porque mostraba una disyuntiva. Tenemos una situación creciente de pobreza general, mucho más grave aún en la niñez, porque tenemos al lado de ese proceso de crecimiento de pobreza, lo que también tenemos es una infantilización de nuestra pobreza. Para darnos una idea, en este momento existen casi 14 millones de personas en situación de pobreza, la mitad son niños, o sea, estamos hablando de que ahí es mucho más fuerte. Y lo que sugería era, en una falsa dicotomía, o trabajan o son delincuentes o se drogan. O sea, la opción de que se puedan educar, de que puedan tener una niñez correcta y esperable, ya no era opción. Habíamos como la editorial naturalizaba una situación de vulneración de derechos y de descarte, porque ¿de quiénes estamos hablando? No estamos hablando de todos los niños, sino que estamos hablando de una porción importante de niños que hoy la están pasando mal. Me pareció totalmente fuera de lugar. ¿Crees que tiene un significado político eso? Yo creo que primero habla de un fuerte desconocimiento del problema, porque ninguna de las bondades que se indicaba en esa nota realmente daban cuenta de la magnitud del problema y la solución que puede llegar a tener ese problema. La pobreza es un problema complejo, de tal forma que necesita también soluciones que tengan aspectos de complejidad y que sea integral. Por supuesto que si estamos hablando de que hay un sector de la niñez que directamente no tiene hoy posibilidades de nutrirse correctamente, bueno, estamos generando para el futuro un ciclo de pobreza que difícilmente pueda llegar a salir. El ejemplo mismo, vamos a suponer que esa dicotomía tal cual como se presentaba es real. Entonces vamos a decir, mira, tenemos un problema que es o son delincuentes, o se drogan o se dedican al narcotráfico, o los llevamos al trabajo. Primero, la delincuencia y el narcotráfico es la sustancia que se ve como caldo de cultivo de una situación económica mucho más grave que justamente tiene que ver con vulneración de derechos. Claro. Ahí ya no lo estamos atendiendo. Ahora, el trabajo en la niñez no es desarrollo, ni personal ni cognitivo, todo lo contrario. Importa un desgaste físico y principalmente qué tipo de trabajos son los que se van a ofrecer a esos niños, a esos jóvenes. No, son los trabajos menos calificados. Evidentemente, si un joven deja de estudiar para trabajar, lo que va a hacer es cohesionar una situación de trabajo mal pago, de los más pagos, que lo va a seguir reproduciendo en el futuro, y lo que va a cohesionar en el tiempo es su situación de pobreza, que lo más probable que va a suceder es que en gran parte se la pasen a su nueva generación en ese círculo de pobreza que constituye una trampa de la pobreza donde no van a salir. O sea, yo dejo mis estudios, dejo de formarme, dejo mi desarrollo cognitivo, personal, empiezo a agarrar el peor trabajo a una costa de mi integridad psicológica y física, como es en los niños y jóvenes. ¿Para qué? Para solamente tener los peores trabajos que se pueden ofrecer a un joven.
Eso me va a determinar ingresos en el futuro que nunca me van a dejar salir de la pobreza, pobreza tal que se la voy a heredar a mis hijos. Me parece una perversidad total. Lo que estás diciendo vos es muy, muy apropiado, porque yo creo que esto consolida de alguna manera el episodio de la década del 90, cuando los 14 millones de pobres que dejaba Menem estaban en esas condiciones. Es decir, es gente que prácticamente muy pocos han podido salir de ese núcleo, de ese círculo vicioso, de hijo que termina siendo padre, que termina ese hijo también siendo padre, pero que no puede salir de los meandros de esto de la pobreza, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos el devenir... Porque creo que tampoco hay por parte de los gobiernos intenciones para poder de alguna manera sacarlos, a no ser que digamos que sea de alguna manera solucionado con algún plan social o con una asistencia social. Me encanta llegar, vamos a llegar ahí, pero te quiero contar algo. El devenir de los datos de pobreza argentina en los últimos 30 años es seguir el mapa de las crisis sociales. Sí. Entonces vos tenés los picos de crisis donde la pobreza crece muchísimo en la década de los 90, al final de la década de los 90, 2001, 2002, seguramente vas a tener los picos. Sí. Y después baja. Ahora, cuando baja ese serrucho, no es que baja al punto donde estaba anteriormente, sino que queda más alto. Eso es lo que va construyendo, claro. Es una pobreza estructural que crece, ¿no? Entonces es muy importante pensar de esta manera. El costo que tienen las crisis. Porque por ahí desde otro sector, un sector medio, más acomodado, donde la crisis seguramente puede ser dejar de consumir de determinados objetos, sí, bienes, dejar de vacacionar afuera, dejar de mandar el chico a un colegio privado y volver al público. Dejar el cable, por ejemplo. El cable o la recreación. Acá, un año de crisis, particularmente en ese periodo de 0 a 5, donde la alimentación es insustituible, le marca toda la vida. Toda la vida a ese niño, a ese joven y a ese adulto. Porque en este tren de la meritocracia que tanto se habla, donde la falsedad está en pensarla, que todos tenemos una línea de largada en común y que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que todos lleguemos a estar en esa línea y largar al mismo tiempo. Lo que se esconde detrás de eso es cómo llegamos a esa línea. No claro. Todos llegan igual a esa línea. Y lo determinante de llegar en forma distinta, malnutrido, mal educado, con un montón de carencias para atrás, hace una diferencia sustancial en esa carrera. Entonces, esa carrera que la meritocracia dice que la corremos en total libertad y condiciones de paridad no es real. No es real ni ese punto de largada, ni en cómo llegamos, ni en cómo transcurrimos esa carrera, y menos aún en cómo llegamos a la Vos me decías esto de nivel de pobreza y nivel de indigencia, de cómo se establecían los parámetros y que cada vez de pobres pasan más a indigentes. Bueno, ese es un fenómeno fuerte. Si nosotros pensamos que la pobreza se está disparando en este momento, pero empezamos a analizar la indigencia del último año, con los datos del último año, lo que vemos claramente es que mientras los dos crecen, el ritmo de crecimiento de la indigencia es muy alto. Solamente acá en Córdoba, que tiene un problema social mucho más grave, porque está por arriba de la media nacional, o sea, Córdoba tiene más pobreza que la media nacional, tiene más pobreza que la región centro, tiene más pobreza que su vecina Santa Fe. Por ejemplo, un dato concreto. Por día, el año pasado, caían 300 personas en Córdoba, ¿no? 300 personas caían en la pobreza. ¿Por día? Por día en Córdoba durante 2018, 300 personas caían en la pobreza, pero 230 caían en la indigencia de esas 300 personas. O sea, se estaba disparando la indigencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eran 70 pobres, 230 indigentes. Evidentemente, claro, de los que se estaban incorporando a la pobreza y de los pobres que ya estaban en situación, caían en una cantidad, una tracalada muy fuerte
hacia la indigencia. Lo que quiere decir es que no hay redes que contengan la caída de la pobreza, menos aún redes que contengan la caída de esos pobres en situación de indigencia. Y es ahí donde tiene mucho que ver lo que vos indicás, Ricardo, que son los programas y planes sociales. Tanto el gobierno nacional, tanto el gobierno provincial se jactan de tener una batería de programas sociales direccionados a ese sector. Sin embargo, en términos de eficiencia, en términos de los resultados, es pobrísimo. Claro, porque, y Córdoba lleva la delantera, mostrando cómo se puede hacer mal las cosas. Uno debiera preguntarse, Pablo, de esos 230 indigentes, por ejemplo, ¿cuántos van a la escuela? Bueno, de esos 300 pobres, ¿cuántos van a la escuela? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen atención médica, más que salud, en muchos casos no privilegiada, sino inmediata ante una circunstancia particular? Y mirá, cuando aparecen los datos del INDEC y dan cuenta de la situación de Córdoba, rápidamente la Secretaría de Estadística de la provincia da su propio dato social de la situación social de Córdoba. Dos particularidades. Primero, 2 puntos más, 2 puntos menos coincide con lo nacional. Sí. Córdoba está por arriba en una situación gravísima. Pero hace algo muy importante que me llamó la atención que nadie lo haya destacado. Nadie lo haya. Ellos cuantifican qué impacto tienen los programas sociales no monetarios en nuestra provincia en torno de la pobreza y la indigencia. Esos programas no monetarios dan cuenta de un monto anual de 5.000 millones de pesos, nos referimos al PAICOR, a todos los boletos sociales, el obrero, el educativo. Ahí hay un paquete de programas no monetarios que conforman 5.000 millones de pesos. Cuando lo cuantifica, solamente saca 17.000 personas del nivel de pobreza y 30.000 del nivel de indigencia. En términos porcentuales, un punto porcentual solamente baja la pobreza y la indigencia. ¿Qué quiere decir? Que esos programas sociales que uno los ve en la televisión y se venden constantemente, resultan siendo hasta más caros esa publicidad que el impacto que tienen. No mueven el amperímetro. Más aún si le sumamos cuánto es todos los programas sociales en monto, no solamente los no monetarios, sino todos los otros. Son la friolera número de 19.000 millones de pesos al año lo que invierte la provincia en acción o desarrollo social. Sin embargo, tiene pésimos resultados a comparación, por ejemplo, de Santa Fe, que invirtiendo muchísimo menos que Córdoba, tiene mejores resultados en términos de pobreza e indigencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una parte que la provincia sí puede hacer. No es como se dijo acá, que la pobreza de Córdoba la resuelve la macroeconomía en Casa Rosada. No es, se puede hacer muchísimo por Córdoba. Una de ellas, empezar a evaluar los programas para ver si realmente funcionan, tienen el impacto que se previó cuando fueron desarrollados. Si no, estamos caminando a tienta e invirtiendo muchísimo dinero, que a mí me parece bárbaro la inversión en términos de desarrollo social. Ahora, me gustaría que esa inversión tenga por lo menos los resultados esperables y no estar a tienta y tener resultados que son, por supuesto, negativos.